Sean todos bienvenidos, Shalom, que sea el Eterno guiándonos y dándonos en nuestro corazón tanto el querer como el hacer. Vamos a hacer la bendición por nuestra bendita Torá y dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu ek torato, Baruch atah Adonai noten haTorá. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Amén. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. En este día vamos a leer el Salmo 7, del 10 al 17. En algunas Biblias trae más, pero en esta versión traía hasta el 17. Dice la palabra de Elohim: mi ayuda es justa, viniendo de Elohim, quien salva a los rectos de corazón. Elohim es un juez justo, fuerte y paciente. Un Elohim que no inflige venganza a diario. Si una persona no se arrepiente, él afila su espada. Pensado tiene ya su arco. Está listo sobre él. Él ha puesto instrumentos de muerte. Espera un momentico, pongo el... Listo. Trenzado está ya su arco, está listo sobre él. Él ha puesto instrumentos de muerte. Sus flechas las ha hecho saetas ardientes. Mira cómo el perverso está preñado o lleno con maldad. Él concibe aflicción y da a luz iniquidad. Él ha abierto un pozo y lo ha cavado, y caerá en el hueco que él cavó. Su aflicción caerá sobre su propia cabeza y su injusticia caerá sobre su propia coronilla. Doy gracias a Yahvé de acuerdo a su justicia y cantaré al nombre de Yahvé el Elión. David era muy sabio en cuanto a escribía sus salmos. Pero hay una palabra que quiero resaltar, que es la palabra magén, que es mi ayuda, pero el hebreo es magén. Pero la raíz de esta palabra es el Strong 1598 y es ganán, ampararé. Dice, definición: ampararé, amparará, amparando, para cubrir, rodear y defender. Y otra definición dice cercar o proteger. Entonces ahí está en la imagen. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es el que nos cuida, pero también nos da la fortaleza de seguir adelante, pese a las adversidades, porque sabemos que en nuestra vida hay veces hay adversidades y hay consecuencias, hay cosas que nosotros como personas no aceptamos, pero Él mismo nos da ese amparo y Él mismo nos da esa fortaleza. Por eso David dice, mi escudo, entonces ya cambia la palabra, mi escudo o mi amparo está en Adonai, en Yahvé, porque él sabe quién, David sabía quién era Adonai. David sabía que él también estaba en desventaja significativa ante sus enemigos, eran muchos, pero David siempre, antes de salir a cualquier cosa, él ponía todo en manos de Elohim. Y él sabía que el único que lo iba a salvar o que lo iba a poder ayudar era Yahvé, nadie más. Por la más fuerza que tuviera David, por lo más valiente que fuera David, él sabía que el único que lo podía ayudar y sacar victorioso delante de sus enemigos es Adonai. Él lo mostró con Goliat y lo mostró en muchas de sus batallas, que siempre era Adonai quien estaba con él. ¿Listo? Él tenía, ¿verdad?, la confianza y en la defensa que era Elohim, el único. Hay veces somos seres humanos, sabemos, y nuestra fe puede ser muy alta o puede ser también muy pequeña a veces. Depende de las dificultades o las circunstancias.
pero entre uno más fe tenga, las circunstancias se van a hacer más pequeñas, porque a veces hacemos más grandes las circunstancias que nuestra emuná en Elohim, pero aquí estamos es para creerle a Elohim, todos con un proceso diferente, todos van con un paso, unos más lentos, otros más rápidos, pero la fe o la emuná en Elohim no puede menguar o no puede faltar en nosotros jamás. ¿Qué le dijo Moshe al pueblo? Deuteronomio 31:6 dice, sé fuerte y sé valiente. Usted estaban en una dificultad en el desierto y que usted no sabía qué hacer ni para atrás ni para adelante, pero Moshe le dice, sé fuerte y sé valiente. Y usted con ganas de salir corriendo, pero no para allá, para la batalla, sino para otro lado. Y le dice, no tengan temor ni se asusten por ellos. ¿Por qué? Porque Yahvé tu Elohim va con ustedes. Ahí es donde nosotros debemos de tener confianza. Hay veces o miramos las dificultades o las adversidades y no miramos al cielo y no miramos a Elohim, sino que miramos otras circunstancias, cómo arreglar o cómo hacer. Miramos para allá, miramos para acá, pero no. Y tenemos que mirar al trono de la gloria, donde está el Rey de los Reyes. Entonces Moche le dice al pueblo, porque Yahvé tu Elohim va con ustedes, pero ¿por qué? Sean fuertes, o sea, esfuércense, sean valientes, tengan la fortaleza y sean valientes en creer en Elohim, no en ustedes mismos, sino en Elohim, en nuestro Padre eterno, que va con nosotros, que está al lado de nosotros, que nos acompaña. Entonces él dice, él no les fallará ni los abandonará, porque muchas veces en nuestra vida llegamos a un momento en que decimos, ¿será que el Eterno todavía anda con nosotros? ¿Será que Elohim todavía nos mira con agrado? Pero él dice que él no nos fallará y no nos abandonará. Él quiere que nosotros seamos valientes, que seamos fuertes. Moshe se lo dijo a Josué, hijo, el Eterno se lo devolvió y se lo dijo. Pero debemos de confiar en Elohim. ¿Cómo confiamos en Elohim? Conociendo su Torah, sus milagros, sus prodigios, sus portentos. Ahí conocemos a Elohim y creemos. Y ahí sí podemos ser fuertes y valientes, sin temor. David ya lo tenía claro, que el escudo, que el protector, que el amparo de Israel y de David era Elohim. Y él en sus salmos, en muchos de los salmos lo escribió. Este es uno de ellos. El Eterno promete proteger a su pueblo si no hay temor. Dirán, pero no, ¿quién no siente temor? Todos tenemos temor. Pero el temor a Elohim, ese sí lo debemos de tener más en nosotros. Porque Él es nuestro amparo, porque Él es nuestro ayudador, porque Él nos guía en el camino, porque Él nos muestra la salida, porque Él nos dice, vayan por ahí que yo voy a estar con ustedes, que yo los voy a acompañar, que no los voy a abandonar. Ahí es donde Él nos prueba si verdaderamente creemos en Él o creemos en nosotros mismos o creemos en otras cosas y no en el poder y la bondad de Elohim. Todo lo que Él nos muestra en la Torá es para que nosotros aprendamos y podamos cambiar ciertas cosas de nuestra vida. Y David sabe esto, por eso sus palabras es mi escudo, mi ayuda. O sea, mi compañero en batalla de Elohim. Él podía tener un ejército atrás de él, acompañándolo, pero él sabía que ese ejército eran hombres igual que él, pero el ejército era Elohim. Entonces él sabía que ese era la ayuda, que ese era el escudo, que esa era la protección de él y su pueblo. Pero ahora nosotros, como creyentes en Mashiach, Yeshua,
Debemos de confiar más en Elohim. Debemos quitar toda esa superficialidad en nuestra fe, que creemos cuando estamos bien, pero cuando estamos mal ya no creemos. O porque estamos bien y ahí sí alabamos y glorificamos a Elohim. No, también las circunstancias malas, aún ahí debemos de alabar y glorificar más a Elohim. David lo hacía. En la angustia él no se quejaba y decía, no, eterno, ya no puedo más. No. David clamaba a Elohim y decía, Elohim, fortaleza, ayúdame. Porque él sabía que Elohim era misericordioso, que no es misericordioso. David sabía todo eso. David sabía todo eso. Entonces la verdadera emuná o fe es como una raíz que está arraigada y que se sostiene fuertemente. Entre el árbol más alto, la raíz más profunda y más fuerte. ¿No han visto esos árboles que son el pino que crece no sé cuántos metros y se mantiene ahí? Porque su raíz está bien cimentada a la tierra. Digamos que nuestra fe, nuestra emuná en Elohim tiene que ser como una raíz que esté arraigada siempre a Él, que nos sostengamos fuerte de Él, que no nos soltemos aún en nuestras adversidades difíciles. Todos tenemos procesos diferentes, todos pasamos por dificultades, todos vivimos cosas en nuestras vidas que decimos Elohim. Muchas veces preguntaba, ¿y por qué nosotros? Si creemos, seguimos, guardamos, hacemos, vamos. Yo los llevaré al desierto, les mostraré, los hice pasar hambre, pero les di de comer, les hice dar sed, les di de beber, pero para ver si dónde estaba su corazón, dice la palabra. David fue llevado al desierto, perseguido, afligido, lo querían darle muerte, pero David siempre tuvo su confianza en Elohim. De ahí no se apartó de su fe, de su confianza, de su moná en Elohim. Entonces, digamos, hoy en día nosotros tenemos algo muy grande, un consolador muy grande. Nuestra moná, nuestra fe tiene que ser esa raíz que se sostenga fuerte en nuestro Elohim. De ahí es donde debemos permanecer, pegados de Elohim. No importa las circunstancias, no importa las adversidades, porque sabemos que Elohim está con nosotros. Porque sabemos que todo, si estamos conscientes de lo que es Elohim verdaderamente, sabemos que todo proviene y tiene su divina providencia. Y todo tiene su supervisión de parte de Él para con nosotros. Proverbios 35 dice, toda palabra de Elohim es limpia. Él es escudo para los que en Él esperan. ¿Qué le dijo Moshe al pueblo? Sé fuerte, sé valiente y no tengan temor ni se asusten. Como quien dice, esperen que Yahvé, su Elohim, va con ustedes. No se estresen, no se asusten. Si Moshe dijo estas palabras era porque el pueblo estaba temeroso. Hay veces ahí en el temor, la fe empieza como, ¿qué hacemos? Como que, pero la palabra de Elohim es limpia. La Torá de Elohim es limpia, purifica, sana, quita, salva, ayuda, porque Él es el escudo para los que en Él esperamos. David esperó en Elohim, porque dice, mi ayuda es justa porque es de Elohim, porque Él ayuda a los rectos de corazón. Las palabras de David, todas fueron dirigidas a Elohim, nunca a los hombres, ni a Él mismo que era rey. Sabemos que Él es un Elohim justo y paciente, como está escrito, que no castiga a los rectos de corazón. El Eterno en su misericordia nos libró de su espada. Tuvo misericordia, porque sabemos que Él nos sacó de algo que no éramos agradables a Él.
de lo vil y despreciable, nos mostró el camino y nos dio su Gedulá, su redención, su Mashiach, nuestro Yeshua, nuestra salvación. O sea que nos libró de la espada, nos libró de su ira, nos libró de su poder, para mostrarnos un poder mucho mayor que fue la resurrección de nuestro Mashiach por dar vida a muchos. Esa es la protección y ese es el amparo de Elohim para con su pueblo, para los que confían verdaderamente en Él. Todos vivimos un proceso, pero a todos nos moldea con circunstancias para mostrarnos que Él es el verdadero Elohim, que Él fue el que hizo prodigios, que sacó con brazo extendido y mano fuerte al pueblo de Misraim para darles la tierra. Y a nosotros también nos sacó con mano fuerte y brazo extendido de Misraim, del mundo, para mostrarnos su fortaleza, su verdadera palabra. Y decir, yo soy el Elohim, como dice el primer mandamiento, yo soy Yahvé su Elohim, que los sacó de la tierra, de esclavitud, de servidumbre. Ese mandamiento no lo debemos olvidar jamás. Amén. En el 12 dice, si una persona no se arrepiente. Recuerde que el Eterno dice que Él no quiere la muerte del pecador, sino que, perdón, se arrepiente. Pero dice, si una persona se arrepiente, dice que Él tiene preparado su arco, ya con su... Dice, una persona que no se arrepiente sabe que ha pecado y se niega a pedir perdón a Elohim. Si fallamos y erramos delante de Elohim, ¿qué hay que hacer? Pedir perdón a Elohim. David nos enseñó eso, por eso él tenía un corazón conforme a Elohim. Porque él sabía que erraba y entraba en silicio. Y entraba y se postraba delante de Elohim pidiendo perdón. Dice, o apartarse del pecado. Una persona no arrepentida no muestra ningún remordimiento por su maldad. Si vemos asesinos en serie, cuando los juzgan, el que día nomás veía algo y los estaban condenando y como si no estuviera pasando nada. Y habían cometido delito, habían acabado con la vida de muchas personas, pero no hubo arrepentimiento en ningún momento. Esta persona frívola, ahí, como si no pasaba nada. Entonces, no hay remordimiento por esta maldad y no siente la necesidad de cambiar. ¿Para qué? No me gusta lo que hago. Pero no, Elohim quiere que nosotros volvamos a Él con un arrepentimiento completo. La falta de arrepentimiento es el pecado de permanecer voluntariamente en el pecado. Eso es. Porque si nosotros transgredimos la Torá, que el Eterno no lo permita, pero si la transgrediéramos, ¿qué sería la derecha? Rectificar y volver al camino. No volver a cometer el pecado. Pero si seguimos en las circunstancias y seguimos en el pecado, pues ya no hay. Ya seguimos voluntariamente en el pecado. Hechos 17:30 dice, en el pasado Elohim pasó por alto tal ignorancia, pero ahora está ordenando a todos los seres humanos de todos los lugares que se vuelvan a Él de sus pecados. Nosotros ya Él nos hizo volver y nos dice, vuelvan, arrepiéntanse, vuelvan a mí, hagan teshuvá, hagan tikkun, guarden mi Torah, tengan la llenura de la fe en el Mashiach Yeshua. Y yo seré su escudo y su ayudador, su amparo, su protector. ¿Qué más espera uno de Elohim?
que lo mire con agrado, es lo que todos anhelamos. Nos dé mucho o nos dé poco, con que Él nos mire con agrado, sabemos que, digamos como decimos acá, ya es ganancia. Pero Él quiere y Él llama a todos para que volvamos y nos alejemos y salgamos de donde éramos esclavos y volvamos a Él. Dice, los que no se arrepienten viven en un estado de desobediencia a Elohim, sin prestar atención a este llamado. Al llamado que Él tanto anhela de nosotros es al arrepentimiento. Que nos volvamos de nuestro mal caminar a uno mejor, que es con Él, para que algún día, en su misericordia, en su bondad, heredemos la tierra, si Él lo permite. Proverbios 29:1 que dice, aquel que permanece duro de cerviz después de la reprensión, será de repente incurablemente quebrantado. Si hubo un poco de remesón y usted no cambió, ya no hay marcha atrás. Porque el Eterno es misericordioso y Él quiere que se arrepientan, que volvamos a Elohim, que dejemos de hacer cosas que a Él no le agradan, pero Él nos enseña o nos da un remesoncito para cambiarnos algo. Pero si seguimos duros de cerviz, como dice aquí la palabra, será de repente incurablemente quebrantado. O sea, nos llevará hasta que estemos humillados y decir, Eterno, usted tiene la razón. ¿Listo? Ser de dura cerviz es tener un espíritu terco y obstinado que hace que uno no responda a la guía o corrección de Elohim. Que el Eterno nos guarde y no nos ayude a ser tercos, porque venimos muchas veces con cosas de nuestro pasado y nos hacemos tercos porque creemos siempre tener la razón. Entonces de eso también debemos de alejarnos y salir de ahí. Ser de dura cerviz es, por definición, alguien no arrepentido, porque no quiere volver, no quiere cambiar, no quiere alejarse de lo que no es agradable al oído. Amén. Dice el verso 17. Doy gracias a Yahvé y alabaré su nombre, a Yahvé el Elión. Dice. Ahora nosotros hemos sido llamados al verdadero arrepentimiento. David nos enseña que hay que ser agradecidos con Elohim por su misericordia. David lo que escribió en estos 9, 7 capítulos es que el Elohim, la ayuda viene de Elohim, pero los que no se arrepienten, porque él dice, su ira no es de repente, él primero, digamos, como que advierte y después si no, entonces dice, los que no se arrepienten, entonces le llega cierta consecuencia. Pero a lo último él dice, y doy gracias a Yahvé porque me ayudó, me salvó de la espada, de sus flechas, de sus saetas convertidas en fuego, digamos de su castigo. Entonces él alaba a Yahvé porque lo guardó de sus enemigos, porque lo ayudó en el tiempo de la angustia, la aflicción, de la batalla. Entonces David nos enseña que hay que ser agradecidos también delante de Elohim. Ya nos arrepentimos, ya nos volvió al camino, entonces ya toca agradecer porque nos guardó del filo de su espada, como dice el Salmo. Nos guardó de esa consecuencia. Amén. Entonces, por esa misericordia hay que ser agradecidos, que nos ha hecho el llamado a arrepentirnos, porque así dice, de acuerdo a su justicia. Baruch Hashem. Bendito al Padre Eterno, porque nos mostró el camino y nos guió por esa buena senda, que es su Torah y la fe en Mashiach Yeshua. Porque antes vivíamos en la potestad del príncipe del aire. Ese era el que nos gobernaba. Ahora nos gobierna Elohim.
porque nos llamó a nuestro arrepentimiento y a ser agradecidos por tanto que ha hecho con nosotros. Dice Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, por el contrario, hagan rogativas a Yahvé mediante oración y petición con acción de gracias. Entonces el shalom de Yahvé, que sobrepasa todo entendimiento, guardará seguros sus corazones y sus mentes en unión con el Mashiach. Ahí está. No preocuparnos por nada. Más bien, roguémosle a Elohim en oración y en petición y siempre dando gracias por su misericordia, siempre dando gracias por lo que nos ha dado, siempre dando gracias por habernos dado la libertad. Ahí entonces, el shalom de Yahvé estará con nosotros y ese sobrepasa cualquier entendimiento posible. Cualquier entendimiento posible. ¿Qué más que el shalom de Yahvé sobre nosotros? ¿Qué más que su misericordia? ¿Qué más que su bondad? ¿Y qué más que su Mashiach, Yeshua? ¿Qué más que su Torah? Porque eso guardará, dice, seguros sus corazones y sus mentes en unión a la salvación, a Yeshua. Hay que estar alegres y agradecer siempre a Elohim, porque Él nos libró de esas palabras que dice ese salmo. Dice que el inicuo está preñado de maldad, o sea, se infla de su maldad y aún sigue dando a luz, decía el salmo, su iniquidad. O sea, no se arrepintió de nada, más bien se infló más, se preñó, dice, o sea, se engordó de su maldad y aún su maldad sigue dando luz a la iniquidad, sigue, en vez de volverse, seguía en su camino de maldad, de iniquidad, de pecado. Pero el Eterno con nosotros nos sacó de esa maldad, de esa iniquidad, de lo que no le gustaba ni le agradaba a Él y nos trajo acá a su camino. Pero Filipenses, este capítulo, ¿cómo debemos de ser? Hagan rogativas, pidamos a Yahvé mediante oración y petición, pero siempre, siempre dando gracias a Elohim, siempre ayudando y dando gracias a Elohim y dándole gracias y ayudando. Por la bendición de Elohim podemos ayudar a otros. Entonces, Él guardará seguros sus corazones y sus mentes en unión con Mashiach Yeshua. Siempre tenemos que estar ahí. Debemos dar gracias a Elohim porque Él nos da las fuerzas que necesitamos en medio de cualquier circunstancia. Porque sabemos que Elohim es nuestro escudo protector frente a nosotros. Pasó con el pueblo cuando los egipcios lo perseguían, que llegaron al mar, miraban atrás y los egipcios adelante, semejante mano de agua. Confíen, sean fuertes, sean valientes, que Elohim está con nosotros. ¿Y qué hizo Elohim? La gente creyó, el pueblo tuvo fe y dividió el agua. Y dice que pasó el pueblo de Israel en suelo seco. O sea, si leemos literal, el suelo estaba seco. ¿Cómo es posible si se había acabado de abrir el mar, era el lecho marino? ¿Cómo el pueblo, el piso, el suelo iba a estar seco? Ahí es el milagro, ahí están los milagros de Elohim. Cuando uno no los ve, pero el milagro está ahí. El suelo estaba seco y el pueblo pasó. No se mojó la sandalia de ningún israelita. Inclusive fuera de dividir el mar, les secó el suelo para que vayan no se fueran, un ejemplo, a quejar o a decir, no, es que está mojados, nos ensuciamos los pies, las sandalias, porque el Eterno es así de bondadoso con cada uno de nosotros. Amén. Él está a nuestro lado ayudándonos y fortaleciéndonos en todo momento. Entonces, seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Salmo 104 dice,
Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. David lo sabía, él agradeció y alabó el nombre del Elión, dice. Nosotros estamos llamados a ser agradecidos y alabar el nombre de Elohim, así sea el más mínimo detalle que haga Elohim con nosotros. Dale gracias. Y cantaré al nombre de Yahvé el Elión. Un corazón agradecido está lleno de alabanzas a Elohim, sobre todo al recordar su amor eterno que ha tenido sobre su pueblo, aún con nosotros. Esa misericordia nos ha alcanzado, ese amor eterno. Elohim no es como los seres humanos de ninguna manera, que hoy amamos, mañana de pronto olvidamos. El amor de Elohim es incondicional y es para siempre. Hasta hoy día, ese amor con Adán, con la descendencia, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con las 12 tribus, hasta este momento ha llegado a nosotros. Hebreos 13:15 dice, y por medio de él ofrezcamos sin cesar a Elohim un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No importa cuántas veces caigamos, caer no es lo mismo que pecar. Él continúa fiel, amándonos y dispuesto a seguir guiándonos. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos ante tanto, ante un amor así, ante tanta misericordia, ante tanta bondad delante de Elohim? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Si Él en su misericordia mostró el camino. Estábamos acá y nos sacó y nos puso acá, así como hizo con Adán. Hizo el Edén y lo cogió y lo puso allá en un lugar hermoso. Y Yeshua nos enseña del amor a Elohim. Marcos 12, 30 al 31. Amarás pues a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, ya lo conocíamos en la Torá, pero Yeshua nos lo quiso dar otra vez para enseñarnos que Él, en su amor de Él hacia nosotros es infinito y nosotros le debíamos devolver ese mismo amor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, dice Él, es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor o principal que estos. Si amamos a Elohim, guardamos su Torah. Y si guardamos su Torah, vamos a amar al prójimo, porque lo vamos a saber ayudar, lo vamos a saber amar, lo vamos a ver con misericordia, así como Elohim nos miró con misericordia. De esto se trata el caminar con Elohim. Y de esto se trata el salmo que me tocó y los capítulos. Ser agradecidos y alabar a Elohim. Y volvernos en arrepentimiento, en Teshuvah, porque sabemos que no somos perfectos. Pero es rectificar y cambiar. Muchas cosas que aún debemos cambiar, pero que Él nos va a ayudar. Amén.